Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Robert Alguero, estudiante del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 1. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los protocolos en tórax, abdomen y columna vertebral. Como primera proyección encontramos una proyección de tórax y reja costal en PA. En la ubicación vemos que el paciente se puede estar en bipedestación o en decúbito supino. Eh, el kilovoltaje utilizado es de 80, el miliamperaje es de 8, la distancia fotopelícula es de 1,60 centímetros, la incidencia del rayo central va perpendicular al receptor de la imagen, a la altura de la sexta vértebra dorsal o al ángulo inferior de las escápulas. El tamaño del chasis es de 35 por 47 y en los criterios de evaluación es importante tener en cuenta el campo de visión del mismo que se observe en todas las estructuras a estudiar. En una proyección costal de la reja costal en proyección lateral, encontramos la ubicación que el paciente debe estar en una lateralidad izquierda para el buquimural o en decúbito supino en proyección lateral izquierda para el buquimesa. El kilovoltaje y el miliamperaje debe ser un poco mayor, ya que la estructura tiene un tamaño diferente. En la distancia fotopelícula vemos que es de 1,20 m a 1,60 m si lo hacemos en el Buki pared. Si lo hacemos en el Buki mesa, la distancia fotopelícula debe ser de 1 m. Por lo general, este estudio se hace en el Buki pared. En casos de pacientes con UCI, podemos hacer una angulación en la cama de 30 a 45 grados. Ubicamos el equipo de rayos X, puede hacerse también en decúbito supino o en decúbito lateral o decúbito prono según la capacidad del paciente. Sabemos que en medicina 2 más 2 no son 4, por lo tanto cada paciente tiene una forma de realizar el estudio diferente según sus capacidades. En una proyección lordótica, AP, ubicamos al paciente en decúbito dorsal o en bipedestación, apoyando la espalda contra el buquimural, con las manos sobre la cintura, deflexionando los codos y los hombros hacia adelante. El kilovoltaje es de 70, el miliamperaje va a ser un aproximado entre 8 y 9. La distancia fotopelícula va a ser de 1 m. Encontramos un RX de abdomen anteroposterior. En la ubicación, el paciente en decúbito dorsal o bipedestación, apoyando la espalda y los glúteos al plano medio sagital del paciente, perpendicular al plano de apoyo. El rayo central va 2 centímetros por encima de las crestas ilíacas. En el abdomen lateral vemos una ubicación lateral, como su nombre lo dice. En lo posible siempre hacemos una proyección del lado izquierdo para que no se nos magnifique el corazón. La incidencia del rayo central va perpendicular al Potler a nivel de las crestas ilíacas sobre la línea axial media. El tamaño del chasis a utilizar es de 35 por 43 y en los criterios de evaluación debemos identificar el lado de estudio. En la columna cervical anteroposterior encontramos que la ubicación del paciente en decúbito dorsal, bipedestación o sedestación, el cuello será perpendicular al plano de apoyo. Se debe elevar el maxilar tratando de que el plano orbitario forme un ángulo de 10 grados con el plano. La incidencia del rayo central tiene una angulación cefálica de 15 grados, incidiendo sobre el cartílago tiroideo. La angulación nos permite superar el maxilar inferior y compensar la curvatura normal de la columna cervical. En la columna cervical lateral encontramos que la ubicación del paciente en bipedestación apoya el hombro sobre el buquimural. En esta radiografía, en esta proyección, vemos algo muy particular y es que la distancia fotopelícula, a diferencia del anteroposterior, es de 20 centímetros más. Es decir, como vamos a tener un paciente que no está la estructura totalmente pegada al chasis, debemos recuperar ese espacio y ese espacio se recupera rodando la máquina o el equipo de rayos X hacia atrás para que no se nos magnifique la estructura.
En todas las estructuras que estamos mencionando, es importante mirar el campo de visión, de no recortar ninguna estructura en estudio. Encontramos un RX de columna cervical transoral. Esta es una adicional de la columna cervical. En la ubicación, el paciente en bipedestación o decúbito dorsal, el plano medio sagital del cráneo perpendicular y coincidente en la línea media del plano de apoyo con la boca abierta. La angulación es de 5 grados cefálicas, tangente al borde de los incisivos superiores. En la columna dorsal AP, ubicamos al paciente en decúbito supino o bipedestación, perpendicular a la línea media del buque, con los miembros superiores extendidos al costado del cuerpo. La distancia fotopelícula es de 100 centímetros. Eh, la incidencia del rayo central es perpendicular a la altura de la vértebra dorsal o el ángulo inferior de las escápulas. En la columna dorsal lateral vemos lo mismo que la anteroposterior, pero en esta se hace una rotación lateral, que en lo posible casi siempre se hace en el buquipared, por lo que es más fácil para el paciente. Pero si la capacidad del paciente no da para mantenerse de pie, debemos hacerlo en el buquimesa. El test de escoliosis. En la ubicación vemos que el paciente en bipedestación se inclina hacia adelante con los pies juntos, las rodillas extendidas y los brazos extendidos. No debe tener zapatos. La incidencia del rayo central es perpendicular al receptor de la imagen, teniendo en cuenta el esternón en su tercio distal. En los criterios de evaluación es importante tener en cuenta la simetría en la columna vertebral, los hombros desnivelados, las caderas desniveladas y las prominencias costales. En un RX de columna lumbar AP, vemos que el paciente está en decúbito dorsal, en plano medio sagital. El paciente es perpendicular y coincidente a la línea media de la mesa radiográfica. El campo de visión va desde el diafragma hasta la cadera. La incidencia del rayo central va perpendicular al plano, 2 dedos por encima de las crestas ilíacas. Es importante visualizar desde D12 hasta S1. El paciente en estos casos, para hacer una radiografía lumbar, debe haber tomado un laxante un día antes o en horas antes, y haber despejado por completo o lo más posible el intestino y el colon. Esto para que se proyecte de manera completa la columna lumbar. Al igual que la columna lumbar AP, la columna lateral también necesita un despeje. En este, el paciente se ubica en un plano medio sagital perpendicular al plano de apoyo, donde flexiona las rodillas para una mejor estabilidad y así lograr el paralelismo de las apófisis espinosas del plano de apoyo. En un RX sacro AP, ubicamos al paciente de cúbito dorsal, plano medio sagital, perpendicular y coincidente con la línea media del plano de apoyo, con los miembros inferiores totalmente extendidos. El kilovoltaje utilizado es de 80, el miliamperaje es de 8, la distancia fotopelícula es de 100 centímetros, que vale 1 metro. La incidencia del rayo central indicamos la incidencia del pubis con una angulación cefálica de 20 grados. En los criterios de evaluación debemos tener en cuenta una visualización completa, sin la superposición del pubis con angulación cefálica de 20 grados, como lo mencionamos anteriormente. En un sacro lateral, ubicamos al paciente en decúbito lateral en plano medio sagital perpendicular y coincidente con la línea media del plano de apoyo, con los miembros inferiores flexionados. La incidencia del rayo central es perpendicular al plano de apoyo a mitad de camino entre las crestas ilíacas y los glúteos, a 5 o 6 veces del dedo debajo de la cresta ilíaca. Tenemos que tener pendiente una visualización completa del hueso sacro al momento de colimar. En un RX de coxis AP, ubicamos al paciente en decúbito dorsal, plano medio sagital y perpendicularmente a la línea media del plano de apoyo, con los miembros inferiores extendidos. La incidencia del rayo central va perpendicular al plano de apoyo sobre el pubis, con una angulación caudal de 20 grados sin la superposición del pubis. Es importante que la estructura en estudio esté fija
y que sea perpendicular a la línea media de apoyo. En una proyección de coxis lateral, vemos que el paciente está en decúbito dorsal o lateral al plano medio sagital, perpendicularmente y consciente a la línea media del plano de apoyo con los miembros inferiores flexionados. Es importante que la estructura en apoyo esté fija perpendicularmente a la línea de apoyo y se brinde una visualización completa del coxis. La incidencia del rayo central es perpendicular al plano de apoyo a mitad de camino entre las crestas ilíacas y los glúteos. Es importante mencionar, compañeros y estimado tutor, que todas las proyecciones debemos tener en cuenta el kilovoltaje, el miliamperaje, la distancia fotopelícula, la incidencia del rayo central, el tamaño del chasis, los criterios de evaluación y la ubicación. Dado que las estructuras no tienen la misma textura, hay unas estructuras que están superpuestas, entonces todos esos factores debemos tenerlo en cuenta al momento de realizar una proyección. Muchas gracias.